Hola estimados, muy buenos días. Mi nombre es Javier Rojas. Soy parte del equipo de análisis de mercado de educación y trading y les quiero dar la bienvenida el día de hoy a nuestro seminario de ciclo económico y mercado accionario. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo se relaciona el ciclo económico en el cual estamos desenvolviéndonos el día de hoy con el comportamiento que ha tenido el mercado accionario a lo largo de las últimas semanas. Es algo que en general se consulta bastante, es algo que además ha generado mucha confusión en el último tiempo en la comunidad de traders en general, pensando en que no estamos en el mejor momento de la economía, pero sin embargo estamos en niveles que habitualmente se considerarían máximos históricos en varias bolsas, y por lo tanto vamos a hablar precisamente acerca de esos temas el día de hoy con mucho detenimiento para que todos podamos entender cómo se relacionan y cómo se explican estos movimientos con la situación actual del mercado. Ahora, antes de comenzar a hablar acerca de estos temas, necesito que hablemos acerca de nuestro aviso de riesgo. Bien, nos vamos a detener aquí por un momento para que de ese modo sepan cuál es el alcance de la información que voy a entregar a través de este medio. Muy bien, luego de habernos detenido en este punto, quiero que continuemos y les quiero recordar que en caso de que tengan alguna consulta me la van a poder hacer llegar en cualquier momento a través de nuestro chat. Bien, tenemos un chat habilitado, es un chat a través del cual varios de ustedes me enviaron, bueno, algunas confirmaciones de video, algunas confirmaciones de sonido en la previa del inicio del seminario web. Sin embargo, quiero que recuerden a aquellos que no han utilizado el chat hasta el momento, quiero que sepan que me van a poder enviar sus consultas en cualquier instante. Por otro lado, también quiero que tomen en consideración el hecho de que podemos seguir en contacto a lo largo de la jornada a través de distintos medios. Tenemos también habilitado un Twitter, bien, mi dirección en Twitter a nivel personal es @jrojasfx, además lo traigo conmigo en mi teléfono móvil, así que en caso de que me pregunten en algún momento en el cual habitualmente no estamos entregando asistencia, no se preocupen, yo voy a poder entregar asistencia a través de ese medio. Y por otro lado, también recuerden que tenemos distintas páginas institucionales en la dirección en Twitter de la empresa, en @educatrading, también van a poder hacer sus consultas, en nuestro canal de YouTube van a poder ver los videos grabados de seminarios como estos, y en Facebook, LinkedIn, Instagram y también en nuestro sitio web van a poder encontrar más información y publicaciones de las cosas que estamos haciendo a lo largo del día. Entonces, quiero que comencemos con los temas que tengo preparados para hoy y quiero que partamos viendo lo siguiente. Bien, quiero que partamos viendo el gráfico de el Standard Poor's y quiero que comencemos a hablar un poco acerca de cómo es posible que estemos viendo hoy por hoy movimientos como los que estamos observando en el mercado, ¿ok? Siendo que estamos en pleno escenario de guerra comercial, sabiendo que Donald Trump ha tenido una volatilidad enorme durante el último tiempo, que las expectativas de crecimiento a nivel mundial se han ido acotando y desde luego que estamos viendo un escenario que tal vez es menos favorable del que vimos en el último trimestre del año pasado, cuando el Standard Poor's tuvo abruptas caídas en el mercado y que hoy son radicalmente distintas. Hoy estamos muy cerca de niveles máximos históricos, ¿ok? Y estamos, como les comentaba anteriormente, en un escenario que seguramente es mucho peor que el que podríamos haber visto en el cierre del año anterior, ¿ok? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de por qué podría estar ocurriendo esto, por ejemplo, hoy por hoy? ¿Qué es lo que creen ustedes que podría estar pasando hoy por hoy de por qué estamos viendo el mercado en un nivel máximo histórico, ¿ok? En comparación a lo que, por ejemplo, estuvimos viendo durante el último trimestre del año pasado? Aquí lo voy a destacar otra vez. Bien, este es el último trimestre del año pasado, una caída gigantesca. Hoy la guerra comercial no se ha detenido y sin embargo estamos viendo un movimiento a nivel de mercado que, si bien el día de hoy ha mostrado algunas caídas, lo podríamos también asociar con un momento mucho más sensible del que teníamos al cierre del año pasado. ¿Ok?
Orlando, voy a comentar al resto de la audiencia lo que acabas de comentar. Orlando dice, ¿se deberá el recorte de las tasas de interés? Aquí también Sergio dice, tal vez se debe vamos aquí a hacer algo interesante, ¿ok? Vamos a llevar todas las ideas a un campo escrito. ¿Ya? Aquí tengo un Excel en el cual he compilado muchísima información que hemos tocado en los seminarios. Ya, por si acaso les informo, esto existe. Yo muchas veces me han preguntado por qué de pronto en los seminarios trabajamos en conjunto en este tipo de cosas. Considero que es mucho más didáctico. Ya, por ejemplo, este cuadro que está aquí, yo estoy seguro de que no lo van a entender con mucha facilidad, pero es porque lo creamos en un seminario, ya en tiempo real. Esto igual, esto igual, esto también. Esto también, ya todo lo estamos creando directamente en los seminarios y aquí vamos a hablar acerca de ciclo económico y acciones. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ir por parte. Bien, Orlando dice reducción de tasas. Bien, Sergio dice confianza en el fin de la guerra comercial. ¿Ya? ¿Qué más podría ser? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Vamos, tenemos un número importante de asistentes. No tengan miedo de opinar. Lo que ustedes crean que pueda ser el detonante de que, repito, el mercado accionario esté operando en torno a niveles máximos históricos y aún estemos en un escenario de guerra comercial y no se haya solucionado absolutamente nada. Ya aquí Miguel, vamos a anotar también tu idea, Miguel. Miguel dice datos del PIB. Bien, que tal vez Miguel ha visto que los datos de crecimiento han venido mejorando y que por lo tanto eso podría mantener al mercado accionario en torno a niveles máximos históricos. Bien, vamos a hablar y ustedes mismos se van a dar cuenta de cómo esto, ya porque todos muy bien, ya todos muy bien con las cosas que opinaron, nunca es una razón independiente, casi siempre son razones conjuntas, pero acuérdense de mí, cuando terminemos con el seminario ustedes mismos van a ser capaces de rankear, por ejemplo, ideas como estas y decir, ok, esta tiene más peso, esta tiene menos peso, esta es, esta no es, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos por parte. Aquí, cuando uno habla acerca del mercado accionario, bien, uno habla principalmente de dos cosas, ¿bien? El mercado accionario, los traders habitualmente lo relacionan inmediatamente con ¿qué? Con acciones. Bien, pero yo también les quiero comentar que el mercado accionario también tiene mucho que ver con el mercado de índices. Bien, ¿qué es una acción? Es una representación de una porción de la propiedad sobre una empresa pública, obviamente, que cotiza públicamente en bolsa. Mientras un índice habitualmente es la representación de la valoración de una serie de valores accionarios apilados. Bien, es una cartera. Una persona un poco más purista les va a decir que mis definiciones tal vez están incompletas, tal vez les falta algo, pero en rigor eso es una acción, en rigor esto es un índice. Cuando hablamos del mercado accionario estamos hablando acerca de estas dos cosas. Bien, estamos hablando acerca de una acción individual y también estamos hablando del mercado de índices accionarios. Bien, ahora, cuando hablamos del mercado accionario, ya sabemos que estamos hablando de acciones y de índices. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que para operar acciones e índices hay que tener el mismo enfoque? Por ejemplo, la macroeconomía será tan importante para los índices como para las acciones. ¿En cuál de estos dos será más importante estar preocupado de temas macroeconómicos?
que de temas microeconómicos chiquititos específicos de un país o de una industria en particular. ¿En cuál será más importante, por ejemplo, un dato de una industria específica y en cuál de los dos segmentos será más importante enterarse de lo que está ocurriendo en la economía en general? Perfecto. Aquí es más importante y aquí es menos importante. ¿Ok? Los datos macro, ya que cuando hablamos de datos macro nos estamos refiriendo a datos, por ejemplo, de crecimiento de un país o de un continente, de expectativas de crecimiento mundial, de tasas de interés de política monetaria, estamos hablando de la guerra comercial, bien, todas las cosas macro, las cosas generales que impactan a grandes economías o a todo el mundo y donde no estamos hablando acerca de algo específico, tienen más impacto en índices que en acciones. Bien, ¿por qué? Porque en índices accionarios estamos hablando de precisamente eso, de la economía en su conjunto. Ya estamos hablando de un segmento donde estamos apilando una serie de valores accionarios de distintas industrias, de distintos, se podría decir, niveles de exposición. Hay algunas que exportan, algunas que tal vez dependen más del mercado interno. Los índices accionarios, de hecho, están creados para poder reaccionar frente a información macroeconómica y global. Bien, ahora, los datos específicos, que vamos a llamarle datos específicos porque son datos, por ejemplo, de la industria. Si el día de mañana a mí, por ejemplo, me dijeran, ¿sabes qué? Las expectativas de crecimiento del sector automotriz son negativas porque últimamente la gente tiene mayores expectativas de que, bueno, de que en realidad se comienzan a desarrollar energías más limpias para poder comprarse un auto. En realidad la gente está prefiriendo usar el transporte público. Por lo tanto, va a haber una contracción importante. Bien, va a haber una contracción importante en el sector automotriz. Este tipo de datos específicos, bien, ¿en quién tendrán, ya, en qué tendrán mayor impacto? ¿En el mercado accionario, de acciones individuales o en el mercado de índices? ¿Ok? Yo sé que aquí la pregunta se caía de Maduro. Más impacto en acciones, menos en índices. Bien, ¿por qué? Porque evidentemente cuando me dicen un dato del sector automotriz y estamos hablando de un índice como el Standard Poor's que tiene 500 acciones dentro de su cálculo, ¿le va a impactar en algo el dato del sector automotriz? Sí, podría ser, ya, pero dentro de ese Standard Poor's hay empresas que se van a ver incluso beneficiadas por noticias como esas. Empresas que, por ejemplo, dicen, ok, energías limpias, eso es lo que está pegando ahora. Los bancos tal vez, si están haciendo inversiones fuertes en el sector de energías limpias, van a decir, perfecto, porque yo tengo una gran inversión en el sector de energías limpias y el hecho de que me estén anunciando que las energías limpias están rindiendo mejor, excelente. Entonces, para el sector bancario incluso esto podría ser algo positivo, podría ser algo que lo recupere y algo que lo haga subir. Bien. Pero por otro lado, en el mercado accionario de empresas específicas de ese sector en particular va a tener mucho impacto. Bien, entonces se dan cuenta cuando hablamos del ambiente económico, primero tenemos que preguntarnos, ok, pero ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Estamos hablando de el ambiente económico macro o estamos hablando de ambientes económicos específicos? Esa podría ser una excelente pregunta con respecto al titular de este seminario. Bien, entonces fíjense, ya estamos hablando de qué cosas, de estas cosas que están acá. Estamos hablando de reducción de tasas, confianza en el fin de la guerra comercial, datos del Producto Interno Bruto. Bien, ¿a ustedes les parece que estas cifras son específicas de un sector o son cifras macro? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, datos como estos. Confianza de que se acabe la guerra comercial. Perfecto. ¿Por qué? Porque Donald Trump ya dijo que se van a reunir con emisarios chinos y los chinos también dijeron lo mismo durante octubre y seguramente durante octubre van a poder alcanzar un acuerdo. Por otro lado, reducción de tasas de interés. Hemos visto reducción de tasas de interés en Estados Unidos, hemos visto reducción de tasas de interés interbancarias en Europa, hemos visto políticas monetarias expansivas en muchísimos países a nivel mundial.
Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes considerarían significativo eso? Por supuesto que es significativo. Ahora, ¿es algo específico o macro? Bien, si ustedes se fijan, todo lo que hemos visto aquí es macro. Reducción de tasas, macro. Confianza en el fin de la guerra comercial, macro. Datos de Producto Interno Bruto, macro. ¿Ok? Todo esto, lo que ustedes dijeron, es macro. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros nos ponemos a pensar, ¿ya? Nos ponemos a pensar, ¿serán estos argumentos suficientemente fuertes? ¿Ya? ¿Serán argumentos suficientemente fuertes como para pensar que el índice Standard Poor's está subiendo? Yo creo que sí, ¿ya? Yo creo que podrían ser argumentos válidos, ¿bien? Pero cuando, por ejemplo, yo me voy a ver otra acción, como por ejemplo Tesla, que me encanta siempre verla en este tipo de seminarios porque siempre genera muchísimo debate, ¿ya? Hay muchísima gente a la cual le gusta Tesla eh, y que de pronto se sorprende con lo que ha pasado con la empresa a lo largo del último tiempo, ¿ya? Y vamos a ir a ver ahora a Tesla Motors. Bien, vamos a ir a ver a Tesla Motors y fíjense, a inicios de este año, ¿cuánto valía la acción de Tesla? La acción de Tesla el día 2 de enero valía $326. Bien, 326. ¿Y ahora cuánto vale? 223. Eso quiere decir que durante el año ha caído prácticamente un 32%, y eso que no estamos en el peor momento. Ya en algún momento esto valía 170, o sea, perdió prácticamente el 50% de su valor en algún momento del año. Entonces yo les pregunto, ¿cómo es posible que el Standard Poor's tenga esta trayectoria y que Tesla tenga esta trayectoria? Ustedes ya sabrían entregarme una respuesta. Ustedes dirían, bueno, lo que pasa es que el mercado de índices tiene mucho más peso el tema macro, o sea, todo lo que está ocurriendo en el mercado en general con este tipo de cosas, ¿ya? Pero sin embargo, para poder analizar una acción específica, bien, lo que necesito son datos específicos. Porque si bien la parte macro tiene peso, porque tampoco quiero que piensen que la parte macro tiene cero peso, ¿ya? Lo que tiene más peso son los datos específicos. Por lo tanto, en este caso, todos esos datos macro que seguramente están teniendo un excelente impacto en lo que está ocurriendo con el Standard Poor's, seguramente son irrelevantes para lo que está ocurriendo con Tesla, que tiene una tendencia radicalmente distinta. ¿Ok? Hasta este punto se entiende todo lo que hemos hablado, ¿correcto? ¿O alguien tiene alguna duda? Porque de verdad me interesa que esta lectura que les estoy dando quede muy, muy clara. ¿Alguien tiene alguna duda o por ahora vamos con todo bien? Por favor, necesito que me confirmen para poder avanzar con confianza o detenerme un poco, ya sabiendo que tal vez hay algunas preguntas que no se han respondido de buena manera. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, Sergio. Bien, bien, muy bien. Ahí ya tengo un número significativo de personas que me han enviado sus confirmaciones. Entonces vamos a continuar. Ya sabemos esto. Bien, ya sabemos esto. Pero de todas maneras, ¿ok? De todas maneras, quiero también entregarles una descripción de por qué, por ejemplo, el año pasado, ya, porque hablemos, no, miren, vamos a partir desde el presente hacia el pasado, no desde el pasado hacia el presente, que es lo que habitualmente uno hace. Y aquí voy a interrogar primero a Orlando. ¿Ya? Orlando dice la reducción de tasas de interés me parece que podría ser un factor que podría estar impulsando hoy por hoy al mercado accionario hacia niveles máximos históricos. Ya el tema de la reducción de tasas. Orlando, ¿tú sabes por qué están reduciendo la tasa de interés? ¿Por qué ahora? Una respuesta corta, Orlando.
O solamente sabes que la bajaron, pero en realidad no tienes muy claro por qué. Que también puede ser. ¿Ya? ¿Tú sabes por qué la bajaron? Ok, perfecto, una posible recesión. O sea, para ampliar un poco lo que acabas de decir, porque yo sé que te lo pedí corto, pero sé por qué es más lento escribir. Orlando dice posible recesión. Entonces, en realidad lo que quiere decir Orlando es que la Reserva Federal, que es el encargado de ver las tasas de interés en Estados Unidos, dijo, ¿sabes qué? La economía está en problemas y por lo tanto vamos a reducir la tasa de interés a modo de estímulo, ¿ya? Y de esa manera aliviamos un poco a la economía. ¿Bien? Entonces, eso es lo que están viendo, ya que el crecimiento ahí también, como complementa a Miguel, está viéndose muy limitado y por lo tanto, reduciendo la tasa de interés, yo creo que las cosas van a comenzar a mejorar y así estimulo la economía. Pregunta, ¿por qué si el año pasado se estaba destruyendo el mercado accionario, la Reserva Federal subió la tasa de interés en diciembre? Si el escenario había recién empezado. Ya el escenario se veía horrible a fines del año pasado. Todo estaba mal. Había mucha incertidumbre. No se veía acercamiento entre Estados Unidos y China. No estaba pasando nada. Entonces yo me pregunto, bajo lo que ustedes están diciendo, ¿por qué no, por qué no habían estímulos el año anterior y la Fed dejó simplemente que el mercado se desplomara como lo hizo? ¿Qué pudo haber pasado? Bien, esa pregunta es un poco más difícil. Ya, esa pregunta es un poquito más difícil, ¿correcto? Ya no veo tantas respuestas como partieron en un comienzo, ¿ya? Pero no hay ningún problema. Ustedes tienen que saber que en el mercado, podríamos decirlo, si se puede decir de alguna forma, habitualmente estamos lidiando en dos ciclos económicos. Bien, vamos a poner acá ciclos económicos. ¿Cuáles son esos ciclos económicos? De expansión y crisis. ¿Ya? El de crisis puede tener nombre de recesión, un ciclo restrictivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nosotros podemos enfrentarnos a estos dos escenarios. Bien, podemos estar en un ciclo de expansión donde nos está yendo a todos muy bien y podemos tener un periodo de crisis. Si habláramos de hoy, ¿a cuál de estos dos ciclos ustedes creen que se parece más la economía? ¿La economía de hoy se parece más a un ciclo de expansión o se parece más a un ciclo de crisis? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya? Estamos viendo crecimiento acelerado, estamos viendo que hay mucha confianza, estamos viendo agilidad en el intercambio comercial o estamos viendo lentitud en el crecimiento, que las cosas se están desacelerando. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy por hoy? ¿Ya? Orlando pregunta, no sé si esto dependerá de la guerra comercial. Depende de una serie de factores donde evidentemente la guerra comercial es parte del mix. Ya, hoy por hoy estamos en un ciclo de crisis. Bien, en un ciclo donde podría llevarse a cabo un Brexit, un ciclo en el cual la guerra comercial entre las dos economías más potentes a nivel mundial prácticamente tienen frenado a todo el mundo, ¿ya?
donde Donald Trump no ha dado su brazo a torcer y donde prácticamente todo el año nos ha mantenido esperando un acuerdo, donde los chinos repetidas veces han dicho que están listos para una guerra comercial muy extensa, donde la Unión Europea no se ha visto una recuperación, donde en Japón tampoco se ha logrado ver una recuperación a pesar de que las tasas de interés están en negativo, donde muchas materias primas tienen expectativas bajistas de precio porque el mundo supuestamente podría comenzar a crecer un poco más lento, ya hay un montón de factores que hoy nos hacen parecernos un poco más a un escenario de crisis. Y por eso les decía que crisis puede ser recesión, desaceleración. Hablemos de crisis como un escenario de no expansión económica. ¿Bien? Pero eso al mismo tiempo, trae una respuesta. Porque nosotros, cuando estamos en alguno de estos dos ciclos, en un ciclo de expansión, ¿bien? O en un ciclo de crisis, nos vamos a ver enfrentados a otro ciclo distinto. ¿Bien? ¿A qué ciclo nos vamos a ver enfrentados? Vamos a vernos enfrentados a ciclos de estímulos, ¿ya? Que no tiene que ver necesariamente con un ciclo económico. ¿Bien? Sigue ahí, Miguel, porque yo creo que aquí tú te estabas imaginando tal vez un ciclo de estímulos, ¿ya? Donde pueden haber estímulos expansivos, ¿ya? Expansivos, que es un ciclo expansivo, un ciclo donde se aplican estímulos para crecer, para mejorar empleo, ¿bien? Y para reactivar la actividad económica. Bien, que en otras palabras es reactivar un poco más la inflación, ¿ya? Porque la inflación en negativo o la inflación en cero tampoco es algo muy bueno que digamos. Bien, y donde podemos tener ciclos restrictivos, ¿ya? Donde es un ciclo en que se aplican, se podría decir lo contrario a un estímulo. ¿Qué podríamos decir contrario a un estímulo? Digámoslo así, es un ciclo donde se aplican frenos para crecer, para, para la inflación y la actividad económica. Bien, ¿por qué? Porque hay momentos en los cuales la economía está teniendo un desempeño tan acelerado, está todo tan bien, que es cuando se comienzan a provocar distorsiones en la economía. Bien, eso es una posibilidad cuando las cosas van demasiado, demasiado, demasiado bien. Existe la posibilidad de que entremos en un ciclo de frenesí donde las cosas simplemente salgan de control. O sea, imagínense una economía donde están creciendo tan rápido que se comienzan a generar niveles altos de inflación, burbujas en ciertos sectores, donde, por ejemplo, algunos bienes dejan de ser bienes y en realidad se convierten en productos financieros, ¿ya? Yo no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, pero hace algunos años se dio una crisis que se llamaba la crisis de los tulipanes, ¿bien? Donde distorsiones económicas, ¿bien? Donde distorsiones económicas que se dieron por un periodo de euforia importante, derivaron en que los precios de los tulipanes, ¿bien? Imagínense, los tulipanes, la flor, ¿bien? La flor, los tulipanes, subieran tanto de precio que la gente comenzó a hipotecar sus casas con tal de tener acceso a comprar tulipanes. Bien, eso causó que la economía holandesa quebrara. Bien, imagínense el nivel al cual llegó la crisis. ¿Ok? La crisis fue gigantesca en Holanda, donde la gente básicamente se dio cuenta de que los tulipanes hoy eran caros y mañana podían ser más caros y por lo tanto podíamos vernos beneficiados si el día de hoy
Comprábamos un tulipán, dejábamos que subiera de precio y listo, nos iba a ir excelentemente bien y está todo perfecto, ¿ya? Esa fue una crisis, se llamó la crisis de los tulipanes porque de verdad existió, fue una crisis gigantesca, donde el mercado literalmente perdió el control. Bien, perdió el control sobre prácticamente todos los fundamentales que lo rodeaban y eso generó periodos de distorsión importante. ¿Y eso por qué fue? Básicamente fue porque se generaron distorsiones en la economía relacionadas con euforia que nunca se detuvo. Bien, aquí por ejemplo yo tengo una imagen que es una gráfica de ese tiempo. Bien, esta es una gráfica típica de la crisis de los tulipanes. Bien, y esto es lo que puede pasar si uno de pronto no detiene los momentos de euforia económica. Ya, y ustedes se van a dar cuenta, en todos los países en los cuales ustedes se encuentran, en algunos periodos van a entrar en periodos de crecimiento muy acelerados y algunas cosas, no todas las cosas, pero algunas cosas se van a comenzar a volver un poco irracionales. ¿Ok? Algunas cosas de verdad se van a comenzar a volver un poco irracionales si la economía en algún momento no se detiene y no para los ciclos de endeudamiento, ya, si no hay algún tipo de ajuste. Entonces, existe la posibilidad de que uno entre en periodos en los cuales a la economía no hay que estimularla, sino que en realidad hay que ponerle un freno, ¿ya? Entonces, estos escenarios de acá, los ciclos de expansión y los ciclos de crisis, te pueden llevar a ciclos de estímulos, que pueden ser ciclos de estímulos expansivos o pueden ser ciclos de estímulos restrictivos, donde los ciclos expansivos son los ciclos en los cuales se aplican estímulos para poder retomar el crecimiento, para poder mejorar el empleo, para poder mejorar la actividad económica, y donde los ciclos restrictivos son aquellos en los cuales se aplican frenos, ya frenos para crecer, frenos a la inflación, frenos a la actividad económica, y estos ciclos de estímulos, ¿de dónde pueden venir además? Ya, porque eso también es súper importante. Los ciclos de estímulos pueden venir habitualmente de dos grandes fuentes. Pueden venir de el gobierno, bien, que vendría siendo la política fiscal, o podrían venir del Banco Central, que básicamente tiene que ver con la política monetaria. ¿Ya? Esto también se puede decir de una manera aún más simple, ¿ya? Para que ustedes sepan que esto no es algo chino, la política fiscal se refiere a impuestos y la política monetaria se refiere a tasas de interés. ¿Ok? Entonces fíjense cómo vamos rellenando este puzzle. Ya, yo ya sé que tengo acciones e índices. Las acciones tienden a reaccionar mejor a temas específicos, los índices tienden a reaccionar mejor a temas macro. Luego de eso, yo me tengo que preocupar de los ciclos económicos en los cuales nos encontramos si yo quisiera, por ejemplo, operar índices y también para saber cómo esto impacta las acciones, donde pueden haber ciclos de expansión y ciclos de crisis, los cuales derivan ciclos de estímulos que pueden ser expansivos o restrictivos y que pueden ser originados por un gobierno que aplica política fiscal subiendo y bajando impuestos para estimular o restringir la economía y donde el Banco Central puede subir o bajar las tasas de interés para poder estimular o frenar la economía. Bien, entonces todo esto muy interesante, muy importante por lo demás también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si esto no lo tienen claro, no van a saber realmente qué es lo que es un estímulo, de dónde viene y por qué es un estímulo y cuándo no lo es. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a responder la pregunta que se originó cuando hablamos de este gráfico de el Standard Poor's. ¿Bien? Entonces, fíjense en lo siguiente. Ya hablamos del escenario en el cual estamos hoy, ¿cierto? Hoy estamos en un escenario de ¿qué? Hoy estamos en un escenario de crisis. ¿Ya? No es que estemos en una crisis profunda, pero si hablamos de a qué se parece el escenario actual se parece a un escenario de crisis. Bien, ahora, vamos con lo que hace un momento decía Miguel. Esto deriva en un ciclo de estímulos. ¿Y en qué ciclo estamos hoy? En un ciclo expansivo de estímulos económicos. Bien, ¿por qué? Porque la economía necesita algo de ayuda.
La economía no está pasando por su mejor momento. Lo sabe. ¿Quién? El Banco Central. Controlando las tasas de interés. Bien. Y el gobierno de Estados Unidos, años atrás, cuando sabía que seguramente en algún momento iba a entrar en guerra comercial y que fue lo que hizo Donald Trump hace algunos años, bajó los impuestos. Entonces estamos en un ciclo expansivo dentro de la economía. La economía está recibiendo un estímulo importante. ¿De parte de quién? De parte del gobierno, pero incluso antes de la crisis económica, y del Banco Central, ya con su reducción de tasas de interés. En este momento se está aplicando política fiscal expansiva y también política monetaria expansiva. La política fiscal con impuestos reducidos en comparación a los de años anteriores como en el gobierno de Obama, y con políticas monetarias expansivas que lo que está mostrando en este momento es una reducción en la tasa de interés de política monetaria. Bien, ahora, una pregunta válida podría ser, ok, este escenario que estamos viendo hoy prácticamente lo hemos visto durante todo el año y durante este año se ha esperado mucho que se apliquen estímulos. Pero la pregunta es, ¿por qué se están aplicando estímulos ahora y por qué el año pasado se dejó al mercado caer? Bien, ¿cuál es la diferencia? Porque aún no lo hemos respondido. ¿Cuál es la diferencia entre este año y el año anterior y por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Que esa es una pregunta súper importante. Vamos de vuelta al esquema. ¿El año pasado estábamos en crisis? Sí, check. Ciclo de estímulos. ¿El gobierno aplicaba estímulos? Sí, redujo impuestos incluso antes de la guerra comercial. Y el Banco Central no. El Banco Central no hizo nada el año pasado. Bien, fue el Banco Central. Y por eso Donald Trump estaba tan furioso con la Reserva Federal el año pasado y este año también y prácticamente durante todo su gobierno. ¿Ya? Fue el Banco Central el que no hizo absolutamente nada el año pasado para poder ayudar a la economía norteamericana cuando empezaba la guerra comercial. ¿Por qué? Porque a diferencia del gobierno, bien, a diferencia del gobierno, el Banco Central busca objetivos técnicos, ¿ya? Busca objetivos técnicos. Y esto no se les puede olvidar jamás si quieren ser traders. Habitualmente los bancos centrales tienen objetivos de inflación, de crecimiento, de empleo. Incluso no, ni siquiera tienen que ser todos, a veces pueden ser algunos específicos. Por ejemplo, en Chile, el Banco Central en Chile está específicamente diseñado para preocuparse de una sola cosa, que es la inflación. En Estados Unidos se preocupa de estas tres cosas, pero no necesariamente un banco central se va a preocupar de estas tres cosas. Entonces yo les pregunto, el año pasado estábamos dirigiéndonos al 2% de inflación, que es el objetivo que tiene el Banco Central. Nos dirigíamos a un crecimiento de largo plazo de en torno a un 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense, y el empleo estaba en niveles óptimos. Entonces yo les pregunto, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué el Banco Central no hizo ningún estímulo el año pasado y simplemente dejó que el mercado accionario sufriera este desplome? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué dejó que ocurriera una hecatombe como esta en el mercado? ¿Por qué no simplemente aplicó los estímulos que está aplicando hoy y no dejó que esto ocurriera? ¿Por qué lo dejó ocurrir? Bueno, la respuesta está en lo que acabamos de decir. La política monetaria tiene que ver con objetivos técnicos. Bien, si el Banco Central ve que todo esto está alineado, no va a aplicar estímulos expansivos. De hecho, seguramente a lo que le va a tener miedo es a que tengamos mucha inflación en relación a lo que se busca, que tengamos mucho crecimiento y que eso nos exponga a este tipo de distorsiones en el mercado y que el empleo esté en niveles
óptimos donde prácticamente no haya competencia en el sector laboral. Entonces, el Banco Central, que en este caso es la Reserva Federal, ¿qué fue lo que dijo el año pasado? ¿Sabes qué, Donald Trump? No me importa. Porque Donald Trump, y esto también ustedes para que de pronto salgan de ese ruido que hay en el mercado, a veces Donald Trump dice, no, es que la Reserva Federal no sabe qué es lo que es una guerra comercial, ni sabe qué hacer con la guerra comercial. Y sus seguidores ahí en Twitter, sí, la Reserva Federal un montón de ignorantes, poco patriotas y cosas así. Lo que él no sabe, mejor dicho sí lo sabe, pero hace como que no sabe, es que al Banco Central no le interesa la guerra comercial. Al Banco Central le interesa que el país tenga estabilidad. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central aplica estímulos, ¿qué es lo que pasa con el mercado accionario? Mejora. ¿Qué es lo que pasa con la inflación? Mejora. ¿Qué es lo que pasa con el crecimiento? Mejora. ¿Qué es lo que pasa con el empleo? Mejora. Entonces, imagínense ustedes si el gobierno tuviera el control del Banco Central. Vienen las elecciones, el Banco Central hace lo que el gobierno vigente necesita y ganamos las próximas elecciones. Después tendremos problemas económicos, pero ganamos las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene esa habilidad. Tiene la habilidad de crear ciclos expansivos agresivos. Tiene la habilidad de que aunque existe incertidumbre, genera tantos estímulos dentro del mercado que el mercado accionario, que las condiciones de empleo, que la actividad económica comienzan a mejorar. Eso es lo peligroso de que el Banco Central no sea independiente. Por ejemplo, en países como Venezuela o en Argentina, bien, que son países que hoy están teniendo problemas importantes, son países donde el Banco Central tiene un alto grado de dependencia con el gobierno. Y eso es lo peligroso, que cuando el gobierno tiene una alta incidencia en las acciones que lleva a cabo el Banco Central, pueden alterar el ciclo económico para de esa manera hacer que las cosas se vean muy bien. Ganamos las elecciones, nos ganamos a la gente por un tiempo y luego de eso, bueno, la economía te pasa la mano de vuelta, con altos niveles de inflación, con niveles de crecimiento bajos, con el empleo que depende del Estado o que definitivamente está totalmente descontrolado. Entonces la economía se comienza a descontrolar desde ese punto. El gobierno, dependiendo de sus necesidades, puede mover las políticas fiscales, puede mover el impuesto, puede mover las reformas, pero mover el crecimiento, la inflación, el empleo de manera acelerada, eso es trabajo del Banco Central, ya, mejor dicho, no trabajo, sino que es una habilidad que tiene el Banco Central por las herramientas que tiene en sus manos. Entonces, la independencia del Banco Central es sumamente importante. Si el Banco Central no es independiente y el Banco Central no va a estar, no va a tener objetivos técnicos, entonces casi que es mejor que no existiera. Bien, ¿por qué? Porque en definitiva, el Banco Central es una entidad muy peligrosa si existen conflictos de interés con los gobiernos. Bien, entonces la Reserva Federal, como no tiene conflictos de interés con el gobierno norteamericano, porque independientemente de quién nombra al presidente, porque recuerden ustedes que Donald Trump fue el que puso a Powell en la cabeza de la Fed, es irrelevante. ¿Por qué? Porque dentro Powell no puede hacer y deshacer. Hay un comité del mercado abierto de la Reserva Federal, donde hay una serie de presidentes de bancos federales, donde todos votan y donde luego de eso Powell simplemente lo que hace es salir y ser vocero. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando ahora. El año pasado, a pesar de la guerra comercial y a pesar de la incertidumbre, teníamos buenos niveles de inflación, buenos niveles de crecimiento, buenos niveles de empleo y no requeríamos estímulos. Pero ¿qué empezó a pasar después? La guerra comercial se comenzó a volver más profunda, comenzó a caer la inflación, comenzó a caer el crecimiento, comenzó a deteriorarse la expectativa de la calidad del empleo. ¿Y qué es lo que tuvo que pasar? Tuvieron que venir estímulos. Y como vienen estímulos expansivos, o sea, estamos en un ciclo expansivo porque estamos en un ciclo económico de crisis, es que estamos viendo que el mercado está comenzando a acercarse a niveles máximos históricos. ¿Por qué? Porque el mercado comienza a darse cuenta de que no importa la incertidumbre actual, ya tenemos al Banco Central apoyando al mercado. Y como el Banco Central está apoyando al mercado y el Banco Central tiene muchas armas,
el mercado tiene confianza de que en el futuro los flujos de las empresas en general, no sé si de todas las empresas, pero de las empresas en general, van a mejorar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí Orlando pregunta, entonces si el Banco Central hubiera recortado las tasas el año pasado, las acciones no hubieran caído tanto. Exactamente, exactamente. Fíjate que este año Donald Trump ha seguido aplicando aranceles, ha seguido haciendo cosas con los chinos, les ha seguido aplicando restricciones. Sí, sí. ¿Y hemos visto caídas en el mercado accionario? Sí. En mayo, en agosto, ¿ya? Hemos visto caídas. Pero fuera de esas caídas, el mercado no digamos que ha sufrido una hecatombe a nivel de mercado, porque ha caído, han sido caídas significativas, pero si tomamos el año en curso, este año partió con el Standard Poor's valiendo aproximadamente ¿cuánto? 2.507 y en este momento ¿cuánto vale? Vale 2.200, 2.970. La recuperación ha sido enorme. ¿Por qué? Porque claro, desde principios de año que la Fed comienza a anunciar, bien, que la Fed comienza a anunciar que va a comenzar a bajar las tasas. ¿Ok? Entonces la respuesta es sí. Puede ser que el año pasado esa caída fuerte, bien, puede que se haya dado una caída. Si, no estoy diciendo que se evite. Como ustedes pueden ver, este año hemos tenido caídas y hemos tenido caídas fuertes. Pero la tendencia en general no ha logrado cambiar. ¿Ya? A pesar de todas las caídas, la tendencia alcista prevalece. Pero el año pasado, fíjense en la caída cómo fue. La caída del año pasado fue gigantesca. Fue una caída que durante el último trimestre llevó al mercado accionario a caer prácticamente un 21% en su conjunto. Y este año, dentro de las caídas fuertes que hemos visto, hemos tenido la caída del mes de mayo, por aproximadamente un 7,75% y luego de eso vimos una caída durante el mes de agosto de aproximadamente también un 7, casi un 8%, ¿ya? Pero no hemos visto una caída como la del año pasado que superó, que llegó a los dos dígitos, ¿bien? Y eso tiene que ver derechamente con estímulos, ¿ya? Ahora, ya sabemos por qué en algunas ocasiones los bancos centrales reaccionan y por qué en otras ocasiones, en escenarios aparentemente iguales, no hay reacción. Bien, pero por otro lado, también sabemos ahora cuándo hay reacciones y qué efectos tienen en el mercado y qué efecto tienen en los traders con respecto a su visión de futuro. Pero todo esto aplica muy bien a índices. Pero, ¿qué hay de las acciones individuales? ¿Ya? La forma en la cual se valora una acción es la siguiente. El valor de una acción, si ustedes se van a la definición más clásica, es la suma del valor de mercado del patrimonio de una compañía que tiene que ver con la caja futura a valor presente, activos prescindibles, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias cosas, ¿bien? Dividido por el número de acciones emitidas. Bien, o sea, yo voy a llegar a el valor de mercado del patrimonio de una compañía, bien,
a la suma del valor de mercado del patrimonio de una compañía, donde tengo que considerar la caja del futuro, el valor presente, los activos prescindibles, bien, por ejemplo, inversión en capital de trabajo. Hay un montón de cosas que yo voy a tomar en consideración a la hora de definir el valor de una acción. Pero finalmente, ¿qué es lo que es? Que debo preguntarme, ¿qué es lo que hará crecer los flujos de una compañía y cuál es el estado de la compañía? Bien, entonces aquí por eso los datos específicos son tan importantes. Bien, sobre todo en empresas como Tesla, Apple, Microsoft. ¿Por qué? Porque Tesla, por ejemplo, ustedes podrían decir, oye, Tesla también está viendo que le bajan los impuestos. Tesla también ha visto que ha reducido la tasa de interés de política monetaria del Banco Central y por lo tanto seguramente endeudarse para una empresa como esta es más barato. Pero Tesla es una empresa que ha tenido un estado a nivel empresarial bastante deplorable. Ya Tesla no tiene muy buenos estados financieros. Y por otro lado, también tenemos fundamentales que dicen que a otras empresas competidoras, bien, porque recuerden, el futuro no necesariamente es Tesla. Ya yo de verdad soy una persona que cree que los autos eléctricos y autopilotados son el futuro. Pero tengo serias dudas de si va a ser Tesla el que va a hacer esto o no, porque a veces el mercado tiene una visión un poco extraña de Tesla. Les dicen, ¿cuál es el futuro? Tesla. No sé si es Tesla, sé que son los autos eléctricos. Tesla no es el único desarrollador de autos eléctricos a nivel mundial. Bien, tienen a muchísimos participantes. Tienen empresas alemanas, tienen empresas japonesas, otras empresas norteamericanas, que también están desarrollando sus propios vehículos eléctricos, pero que sin embargo siguen vendiendo automóviles impulsados por combustible fósil que les permiten financiarse mientras desarrollan un buen auto eléctrico comercializable. En cambio, Tesla todos los días está al todo y nada. Entonces hay que entender las industrias cuando uno se enfoca en el mercado accionario. ¿Por qué? Porque aquí hay que estar atentos a dos cosas. ¿Qué es lo que va a hacer crecer los flujos de la compañía? Y no me refiero a las ventas necesariamente, me refiero a los flujos de caja. O sea, cuánto dinero ganaste después de vender y descontar todos los costos y todos los impuestos y todas las cosas administrativas. Bien, y luego de eso, ¿cuál es el estado de la compañía? Porque Tesla, por ejemplo, está inmersa en una industria excelente, ya que es seguramente el futuro. Yo creo que hay pocas dudas con respecto a eso, pero ¿cuál es el estado de la compañía? Una compañía con altísimos niveles de deuda, con muchas dificultades para poder generar caja, porque por más que vende, los costos se comen prácticamente todo, que consistentemente está teniendo que conseguir más capital y que por otro lado, la verdad, desde hace bastante tiempo que no viene cumpliendo las promesas que ha hecho y por lo tanto, la verdad tiene expectativas muy bajas de que cumpla con las cosas con las cuales se compromete en el día a día. Entonces, de verdad, es muy oscuro el escenario de Tesla, no por la industria, sino que por sus cosas personales. Bien, así que bueno, esto es lo que quería comentar junto a ustedes el día de hoy. Ya saben un poco más de cómo se relaciona el ciclo económico de una empresa con, obviamente, los movimientos que se dan dentro del mercado accionario, ya sea de índices o de acciones. Ya sabemos que las acciones dependen mucho más del conocimiento específico que uno tenga de una acción en particular. Mientras tanto, el movimiento de los índices depende mucho más de lo que ocurra a nivel general. Ya sabemos además que el ciclo económico también se separa del ciclo de estímulos, bien, y por lo tanto la tiene una visión un poco más completa para poder hacer cosas dentro del mercado. Si quieren nos podemos contactar. Recuerden que me pueden escribir siempre a info@educacionytrading.com. Voy a estar atento a sus consultas. Y por el momento me quiero despedir porque realmente se nos ha acabado la hora, pero ha sido un agrado poder hablar con todos ustedes el día de hoy y llegar a definir algunas cosas y explicarles algunas cosas con más calma a todos ustedes. Así que bueno, por ahora me despido. Realmente les agradezco que se hayan dedicado esta hora a estar aquí junto a mí. Espero nos puedan seguir visitando nuestros seminarios periódicos y espero tengan una excelentísima jornada. Muchas gracias por haber venido, que esté muy bien y que tengan mucha suerte con sus operaciones. Hasta luego.